Ahora entonces, a comenzar con la meditación de la palabra de Dios en esta mañana, basada en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, los versículos del 12 al 15. Y vamos a leer esos versículos, hermanos, y luego vamos a entrar en el contexto de toda la Escritura. Dice así la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 13, los versículos del 12 al 15. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y lo volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Este es como el condensado, el extracto de del pasaje que en esta mañana, de manera general, vamos a leer en este capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el cual estará basado nuestro mensaje de la palabra de Dios. Vamos a comenzar leyendo primero en el capítulo 1 para que veamos el contexto, el ambiente, qué era lo que pasaba en ese momento alrededor del Señor y los discípulos, qué momento se estaba viviendo, qué era lo que estaba en el ambiente, no solamente de ellos, sino también del pueblo en sentido general. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 1 de la manera siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se ciñó. Era un momento importante para el pueblo de Dios en ese momento, porque eran los preparativos de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, la celebración quizás más importante para el pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud del pueblo en manos de los egipcios. Esa era la celebración que estaba ya por venir, tan importante que era recordado por ellos de manera perpetua. Y la palabra de Dios aquí nos dice, en este capítulo 1, al final del versículo, en este versículo 1, al final del versículo, dice que Jesús los amó hasta el fin. Es como una expresión como los amó sin límites. Los amó de una manera entregada, de una manera sacrificial, de una manera que no había forma de entender o explicar el amor que el Señor tuvo para con los suyos. Y en español, en este español antiguo se dice, los amó hasta el fin, hasta donde llegan las cosas, para de alguna manera entender hasta dónde llegaba el amor de Jesús. Y el Señor sabía que iba a ser entregado, el Señor sabía que uno de los suyos lo iba a entregar. Y sabiendo todas estas cosas, el Señor, infiriendo uno en la palabra, quería dejar el último o la última enseñanza a sus discípulos. Cuando un verdadero líder, cuando un verdadero guía está al frente de un grupo de personas y es un verdadero líder, lo que más quiere es dejar un legado firme, un legado claro y un legado que se pueda entender para que los demás puedan seguir sin tropiezos la obra
y el legado que este hombre va a dejar. Nosotros en nuestro contexto humano, hermanos, y hemos hablado muchas veces de eso, tenemos en nuestra mente los niveles de jerarquía, los niveles, por ejemplo, de personas que están a un nivel y otras que están a otro nivel. Pero en la obra de Dios, en el camino del Señor, el único grande es Él. Y el Señor quería dejar esa impronta, Él quería dejar ese legado, Él quería dejar esa enseñanza puesta en los discípulos para que el ministerio continuara con esa, con esa enseñanza, con ese legado para ellos. Cuando dice el versículo 4 que Él se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se ciñó, es una muestra de que el Señor se estaba preparando ya para algo grande para enseñar a estos hombres. Y dice el versículo 5 que luego Él puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Para uno quizás es un acto de sorpresa ver un acto así. Es como usted llegar aquí a la ciudad y encontrar en una construcción a la máxima autoridad de la ciudad trabajando como si fuera un obrero. Estoy tratando de hacer como un símil o algo parecido. Usted encontrar a la máxima autoridad de la ciudad o del estado trabajando, abriendo un hoyo en la calle o utilizando una maquinaria. Y cualquiera que pasara por ahí y viera esa autoridad y dijera, pero ¿qué hace esa autoridad ahí exponiéndose? ¿Verdad? Cuando hay otras personas que pueden hacer ese trabajo. Como decía, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a ver las jerarquías. Pero en el reino de Dios, en la predicación de la palabra y en la expansión del evangelio, esa jerarquía no existe porque la jerarquía solamente la tiene el más grande, que es Dios. Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos como una forma de humildad, como una forma de desprendimiento. Y si vemos el título del mensaje, que está aquí en la pantalla, nos dice que el mayor ejemplo de humildad es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros pudiéramos definir la humildad? Hay muchas formas de uno definirla y creo que en otras oportunidades lo hemos hablado. Una, por ejemplo, definición de la palabra humildad es que la humildad se vincula a personas que socialmente son muy pobres. Cuando usted habla de personas muy pobres, las personas tendemos a decir, oh, esa persona es humilde, porque quizás no tiene la capacidad económica para manejarse bien. Cuando pensamos en una persona humilde, pensamos en una persona que deja que todo el mundo le pase por encima sin hacer ningún tipo de resistencia o de reacción. Pero yo encontré una definición que me captó la atención con relación al mensaje de esta mañana. Y lo quiero compartir con ustedes. Dice aquí, esta definición yo les traje del diccionario de la Real Academia de la Lengua y extendida con otras bibliotecas en línea, en internet, que dice de la manera siguiente: la humildad es un valor contrario a la soberbia. Oiga bien, la humildad es un valor contrario a la soberbia, que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, sus cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás. Mire qué interesante. Cuando yo soy capaz de reconocer mis capacidades, cuando soy capaz de reconocer mis habilidades y mis cualidades, es algo bueno. ¿Pero para qué? Para ponerla a disposición de los demás.
Noten que en el contexto nuestro, cuando yo sé que soy una persona capaz, inteligente, hábil, que tengo muchas destrezas, básicamente a mí se me enseña a que todo ese conjunto de cosas debo aprovecharla para mí y para mis proyectos personales. Pero en este contexto me está diciendo que debe ser puesto también en provecho para los demás. Dice, sin decirlo, la humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y aceptable. En la medida que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de las demás personas. En la medida que uno se entrega por las personas, en la medida que uno es una persona transparente, clara, diáfana, entregada, uno va, digamos, obteniendo el reconocimiento de la persona, no tanto por lo que somos, sino por lo que hacemos en beneficio de ellas. Y ese era el legado principal que el Señor quería dejar en estos hombres. Que a su partida no existiera una jerarquía entre ellos, sino que ellos se manejaran todos iguales. Hermanos con la misma fe, con la misma enseñanza, pero que entre ellos el mayor, como decía el Señor, sea quien, el que sirve. ¿Te quieres hacer grande? Pues entonces sirve a los demás, como el Señor Jesús lo hizo. Y ese era el ejemplo que el Señor quería dejar aquí a estos hombres. En el versículo 6, versículo 7 y versículo 8 hasta el 9, encontramos este escenario que la iglesia siempre se ha motivado, interesado en discutir sobre el apóstol Pedro. Esa actitud de Pedro frente al Señor, la actitud del Señor frente a Pedro. Y vamos, hermanos, a comenzar a leer entonces en este versículo 6, cuando dice, entonces vino a Simón Pedro, ya el Señor aquí frente a Pedro, y Pedro le dijo, tú me lavas los pies, Señor, tú me lavas los pies. Pedro en su contexto humano, en su mente limitada, entendía que el Señor no podía lavarle los pies a él. El hombre que caminó sobre las aguas, el hombre que vio los milagros, el hombre que acompañó al Señor, el hombre que le diría al Señor varias veces, Señor, tú sabes que te amo. Él se encontró grande que el Señor le lavara los pies. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 7 dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pasa mucho en la vida del creyente que hay cosas que el Señor permite en la vida nuestra. Y en el momento nosotros no la entendemos. No la entendemos. Aún dentro de la iglesia. A veces nos movemos de un lugar a otro. A veces tenemos una actitud pasiva o una actitud activa. A veces nos pasan cosas que no las podemos entender. Pero pasa aquí, como pasa con nosotros, como pasa aquí con Pedro, que el Señor le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y así pasa con nosotros. Después que pasa todo ese proceso difícil a veces, todo ese proceso traumático, entonces entendemos por qué el Señor lo permitió. Y dice el versículo 8 que Pedro le dijo al Señor, no me lavarás los pies jamás. Una actitud a lo Pedro, a su estilo, a su personalidad. Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro aquí estaba viendo la jerarquía del Señor. Pedro aquí estaba viendo que lo que el Señor estaba haciendo no le correspondía a él,
Al contrario, Pedro entendía que él era que debía lavarle los pies al Señor, por lo que él era, por lo que él había hecho. Y si nosotros vemos la actitud de Pedro, humanamente hablando, era una actitud correcta. Agradecerle a aquel que hizo en mi vida cosas buenas, que me guió, que me ayudó. Pedro humanamente estaba en lo correcto. Ahora, espiritualmente, no era el mensaje que el Señor quería dejarle a los discípulos, y especialmente en este caso a Pedro. Porque él no entendía la grandeza de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba eliminando la jerarquía, estaba eliminando el concepto de poder que a veces los humanos tenemos cuando estamos en un grupo de personas para trabajar. El Señor le quería dejar enseñado a Pedro que lo que él estaba haciendo era algo que él también debía hacer con los demás. Y dice aquí, el versículo 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Cuando Pedro entendió las palabras del Señor, él dijo, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza, porque Pedro no quería quedar fuera del propósito de Dios. Pedro no quería quedar fuera del propósito de Dios. Hermanos, en esta mañana yo quiero también puntualizar en esta parte, en este encuentro de Pedro con el Señor, que nuestro corazón sea siempre estar en los propósitos de Dios. Cuando viene la dificultad, cuando viene lo difícil, cuando viene lo que muchas veces no entendemos, nosotros tenemos que decirle a Dios: Señor, permítenos que nosotros no nos apartemos de tu propósito. No del nuestro, porque a veces nosotros tenemos un propósito y el propósito nuestro no está alineado con el propósito de Dios, sino que nosotros permanezcamos en el propósito de Dios. Cuando Pedro escucha estas palabras firmes, estas palabras claras del Señor, que dicen: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro, ante esa autoridad del Señor, le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavando no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Estaba consciente de que en el grupo había una persona que no estaba identificado con el propósito de Dios. Estaba identificado con su propósito. Él no iba a la par con lo que el Señor estaba enseñando. Él iba en el grupo entendiendo el beneficio que él iba a obtener o del resultado que él iba a obtener de acuerdo a lo que él pensaba. Siempre cuando me ha tocado hablar de este pasaje, hermanos, que nosotros procuremos en la iglesia nunca ser una figura o como Judas Iscariotes o como Jonás cuando se estaba hundiendo el barco, que tuvieron que lanzarlo para que el barco no se hundiera. El propósito de cada creyente es imitar esa postura que Pedro toma después que el Señor habla, pero también observar la postura que toma Judas Iscariote dentro de ese grupo, que iba tras sus propios intereses, no tras los intereses del Señor Jesús. Por eso lo entrega, por eso sin ningún remordimiento hizo lo que hizo. La figura de Judas es una figura que ha sido muy discutida desde muchos puntos de vista. Pero Dios, que conoce los corazones nuestros,
sabe cómo somos y cómo actuamos. Yo no conozco el corazón de los hermanos de la iglesia. Nadie los conoce. Vemos actitudes, vemos desprendimiento de algunas cosas, vemos acciones. Pero ¿quién es que puede conocer el corazón de cada uno de nosotros? Solo lo conoce Dios. Solo lo conoce Dios. Y él de antemano sabía ya que este hombre le iba a entregar. Dice el versículo 12, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Era la pregunta para el grupo, ¿sabéis lo que os he hecho? Porque uno se imagina que muchos de ellos también estaban confundidos con la actitud del Señor. Ahora, lo que conocemos el carácter, la personalidad del apóstol Pedro, sabemos que solamente un hombre como Pedro le iba a enfrentar así al Señor. Y cuando digo enfrentar me refiero a hablar, decir, no, Señor, tú no puedes hacer eso. Y Pedro entonces obedece a la voz del Señor. Y esta pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Me imagino que a muchos de ellos también le impactó. Versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor está aquí eliminando la jerarquía terrenal que el hombre conoce. El Señor aquí está eliminando la posición de superioridad que el hombre siempre trata de ejercer sobre el hombre. Porque está hablando del reino de los cielos. Si yo que soy Señor y Maestro, lavo los pies de ustedes como una señal de humildad y de humillación, vosotros también tenéis que hacerlo los unos con los otros. ¿Y por qué? Dice el versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor lo dejó como un ejemplo. Cuando ustedes quieran estar en el grupo, cuando ustedes quieran trabajarse y unirse, tienen que ser todos iguales. Porque el Señor es maestro, dice el Señor Jesús, soy yo. Y ese ejemplo es el que el Señor hoy nos está también dejando a nosotros. Versículo 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, hermano, ¿cuál es el gran reto que tiene la iglesia de hoy? ¿Cuál es el gran reto? Nosotros queremos ir a una iglesia, como a veces yo he dicho, estructurada a nivel organizacional, con jerarquías dentro de la iglesia, con personas ejerciendo una autoridad como si fuera una empresa o una organización. O queremos una iglesia que todos juntos sirvamos al Señor, no importa nuestro llamado y no importando tampoco nuestros dones. Ese es el reto que la iglesia tiene hoy. Hoy tiene ese reto la iglesia. Y evidentemente yo me adhiero a esa postura que sirvamos todos como hermanos, utilizando nuestros llamados, nuestros dones y nuestros talentos. Y que el Señor sea el único que esté sobre todos nosotros. Evidentemente cada uno de nosotros respetando lo que Dios le ha dado a su hermano para hacer en la obra. Si sabéis estas cosas, versículo 17, bienaventurados seréis si las hiciere. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo
levanta contra mí su calcañar. Ese, el que come pan conmigo, se refiere a Judas Iscariote, que iba a traicionar al Señor. Y la Escritura aquí nos está diciendo, hermanos, que nos está dando un ejemplo de que nosotros debemos también cuidar nuestro corazón para que nuestro corazón no se vuelva al mal. Para que dentro de la iglesia nosotros seamos canales y fuentes de bendición a nuestros hermanos y no de perdición como fue Judas Iscariotes. Dice el versículo 19, desde ahora os digo que antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que yo envío. Hermano, cuando algo viene de Dios, cuando Dios envía un mensajero, cuando Dios envía a alguien para hacer una buena obra, cuando Dios envía a alguien para bendecir a su iglesia, eso que viene de parte de Dios, debemos recibirlo con mucha bendición, con mucha gratitud, porque viene de parte de Dios. Yo siempre oro para que la iglesia mantenga el espíritu que hasta ahora la iglesia ha mantenido. Un espíritu de cuerpo, un espíritu de humildad, un espíritu de amor, un espíritu de entrega, un espíritu de confianza. Nosotros no andamos desconfiando los unos de los otros. Nosotros no andamos como esquivando a un hermano por una cosa u otra, sino que tenemos la confianza de acercarnos, de hablar, de compartir. Ese es el cuerpo al que uno apuesta en el Señor. No una iglesia de máscaras, de hipocresía, de posturas o de poses. Que podamos ser nosotros, señores, genuinos en el saludo, en el amor, en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Aunque a veces nos parezcan diferentes o aunque a veces nos parezcan quizás no acorde a la forma como pensamos, pero que seamos genuinos en nuestra forma, los unos con los otros. Lo que viene del Señor, hermanos, recibámoslo con amor, porque de Él viene. Lo que viene de Dios, hermanos, recibámoslo con gratitud, porque de Él viene. Y aprendamos quizás también, hermanos, a diferenciar cuándo algo viene de Dios y cuándo algo no viene de Dios. Porque muchas veces los dardos del enemigo vienen disfrazados de piedad. Y muchos de nosotros, en nuestra inocencia espiritual, hemos sido quizás engañados o confundidos por algo que supuestamente viene de Dios, que al final resulta no serlo. Hermanos, que la actitud aquí de Pedro, en este encuentro con el Señor, nos sirva de ejemplo. Que las palabras del Señor también nos sirvan de ejemplo. Seamos así como el Señor, humildes, capaces de lavar los pies de nuestros hermanos. No una iglesia de posturas, no una iglesia haciendo las cosas con fingimiento, sino una iglesia de amor, de entrega, capaz de seguir el legado del Señor. Para que nosotros también seamos parte de ese reino glorioso del Señor. Y que el Señor nos libre de convertirnos en un grupo de hermanos en el que estemos siempre disintiendo de las cosas, contrariando de las cosas, pensando o gastando energía en cosas que no nos ayudan a crecer espiritualmente, sino que siempre pensemos en la obra del Señor, continuando con la predicación del Evangelio, continuando haciendo las cosas para Dios, porque al final, hermanos, el Señor es quien da la recompensa. La recompensa de lo que hacemos en el Señor viene de Él, no viene de nosotros, porque Él paga conforme a sus riquezas en glorias. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana y que podamos ser capaces de seguir este ejemplo, porque la palabra de Dios dice en este versículo 15 del capítulo 13, porque ejemplo os he dado
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Padre, por este ejemplo tan maravilloso, tan grande de humildad. Este legado, mi Dios, dejado a la iglesia a través de tu palabra, en cuanto a que tenemos que ser, Señor, humildes y lavar los pies de nuestros hermanos, Señor. Que tenemos que ser sumisos, Señor, que no nos podemos engrandecer, ni ser también, Señor, una especie de personas que quieran ejercer poder los unos sobre los otros, sino que seamos una iglesia y hermanos que caminen juntos, capaces, mi Dios, de sobrellevar las cargas los unos de los otros, Padre. Permite, Padre, que seamos siempre humildes, Señor, que seamos siempre, Señor, hijos tuyos que demuestren y que muestren el ejemplo de Cristo. Permite, Padre, que tu iglesia aquí representada siempre mantenga, mi Dios, ese sentido de cuerpo, de unidad, de amor, y que podamos, Señor, siempre estar dispuestos a servir los unos a los otros. Gracias, mi Dios, por tu iglesia aquí en este lugar, por cada familia aquí representada, mi Dios, por cada hermano o hermana, Señor, que se dispone siempre a trabajar en tu obra, en el beneficio de tu obra, Señor. Gracias, mi Dios, bendícenos, Padre. Danos siempre de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y permite, mi Dios, que el ejemplo de Cristo sea también un ejemplo viviente en nuestras vidas, para que seamos capaces de mostrar a aquellos que no te conocen las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Muchas gracias, mi Dios, en esta mañana. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro y Salvador de nuestras vidas, en su nombre oramos. Y también por Él te damos las gracias en todo. Amén.